Buenas tardes, pues a nuestro equipo que está conformado por Luis Felipe Cruz Juárez, Daniela Ríos y Noemí Pereira, nos tocó hablar sobre las puertas lógicas en el tema de componentes de electrónicos activos. Comenzaremos con la definición del componente, que son las puertas o compuertas lógicas. Son circuitos electrónicos conformados internamente por transistores que se encuentran con arreglos especiales que les otorgan señales de voltaje como resultados o una salida de forma booleana. Están obtenidos por operaciones lógicas binarias, que son la suma y multiplicación. Esto quiere decir que para saber cuál es la salida de la compuerta, solamente vamos a usar esas dos operaciones, que es la suma y la multiplicación. Y trabajan en dos estados, que es en 1 o en 0. El 0 son 0 voltios y el 1 son 10 voltios. Se encuentran, son estas, las compuertas lógicas son estas que tienen como una forma de D. Después, a continuación, veremos las diferentes formas que tienen según su clasificación y se encuentran dentro de estos pequeños aparatitos que a lo que yo busqué es que comúnmente se le dicen cucarachas por el color y las patitas, y los podemos encontrar en aparatos eh, como computadoras, televisiones, etcétera. Se clasifican en diferentes compuertas, tanto por su forma y su manera de entrada y salida. Tenemos la compuerta AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR y XNOR. Empezaremos con la compuerta AND. Las clasifiqué por grado de complejidad. Entonces, la compuerta AND es la más sencilla de comprender, ya que el producto lógico equivale a Q de A es igual a por B. Y la señal de salida se activa solo cuando la entrada está activada, cuando las dos entradas están activadas. Entonces, aquí en la tabla se muestra, por ejemplo, 0 por 0 es igual a 0, 1 por 0 es igual a 0 y 1 por 1 es igual a 1. Entonces, para que la salida esté activada, las dos entradas tienen que estar activadas. Estas son las dos entradas y esta es la salida. Podemos notar que la compuerta tiene una forma de D. La compuerta NAND es todo lo contrario a la compuerta AND. Aquí la señal de salida se activa siempre que no se activen todas las entradas. Entonces, si las dos entradas están desactivadas, la salida va a ser activa. Si las dos entradas están activas, la salida va a estar desactivada. Esta tiene la misma forma de la compuerta AND, solo que en la puntita tiene un pequeño círculo, pero relativamente son iguales. La compuerta OR equivale a la suma lógica. Aquí ya podemos notar que está usando otra operación que es la suma. Y la señal se activa si se activa cualquiera de las señales de entrada. O sea, si la entrada tiene ceros, tiene solo ceros, la salida va a ser ceros. Si la entrada tiene algún 1, la salida va a estar activada. Lo podemos notar también aquí en la tabla, que 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 1, pues nota 1, porque solo maneja esos dos números. La compuerta NOR equivale al inverso de la suma de Q es igual a más B inversa. La señal de salida se activa cuando todas las señales de entrada están inactivas. O sea, para una comprensión más fácil, si en las entradas hay dos ceros, la salida va a estar activa. Si en las entradas alguna está activa o hay un 1, la salida va a estar desactivada. Esta, al igual que la AND, tiene dos entradas, una salida, también tiene una forma de D, pero como con una sonrisa al inicio, y lo que le identifica de la OR es que igual tiene un circulito al inicio, una bolita al inicio. La compuerta NOT equivale a la negación o inversión, o sea, de Q es igual a Q inversa o negativa. La señal de la salida se activa al apagarse la entrada. Puede constituirse a partir de una puerta NAND cuando ambas entradas están conectadas. O sea, aquí la entrada puede conectarse a una salida de la compuerta NAND. Y esta se identifica porque es como un triángulo con un circulito. Esto quiere decir que si la entrada es
activa, la salida será desactiva. Y si la entrada es desactivada, la salida va a ser activa. Va a ser todo lo contrario. Si en la entrada hay un 0, en la salida va a haber 1 y viceversa. La compuerta OR equivale a Q es igual a A por B inversa más A inversa por B inversa. Por B, perdón. La señal de salida se activa siempre que una y solo una de las entradas esté activa. Entonces, aquí solo va a haber, como podemos notar en la tabla, solo hay 2 opciones para que la salida esté activa. Para memorizarlo más fácil, con que haya un 1 aquí, la salida va a ser activa. Si los números se repiten, la salida va a ser desactivada. Entonces esta tiene igual una forma de D, pero con una sonrisa separada de la D. Y por último, la compuerta XNOR equivale a A por B más A inversa por B inversa. Y esta, si las entradas son iguales, presentará una salida activa. Esto quiere decir, no importa si sean activas o desactivas las entradas, tienen que ser iguales para que la salida sea activa. Al igual que la anterior, tiene una forma de D con una sonrisa aparte, pero tiene un circulito enfrente, como una bolita. Y aquí en la tabla podemos notar lo que decíamos, que si las entradas son iguales, es activa, si son desiguales, es inactiva. Las unidades de medición de las puertas o compuertas lógicas. La magnitud del componente, bueno, dice que una compuerta lógica nos permite obtener los resultados dependiendo de los valores que se le asignen. De unas palabras más sencillas, se puede decir que las compuertas lógicas son aquellas que se comunican entre sí y parte de esa misma comunicación generan o producen circuitos lógicos para ser analizados, y estos van a ser analizados mediante un método que es el de álgebra booleana. La unidad de medida y su símbolo. Lo que utiliza este tipo de componente es un sistema binario que consta de 2 números. Estos 2 números, como podemos ver aquí donde dice analogías, es el 0 y el 1. Existen pues rangos de funcionamiento que abarcan del 0 al 5, que son 0 y 5 volts, y dentro de este mismo rango existe un otro apartado que indica cuando estos cambian de estado uno a otro. Aquí como podemos ver, dice que el 0 es igual a 0 volts y significa que está desconectado. Aquí se puede decir que tiene un voltaje alto y que abarca de 2.5 volts a 0. Ese es el rango en el que puede producirse los voltios. Y en el de 1, que es igual a 5 volts, que dice que es conectado, se puede decir que tiene, que es alto, que tiene un voltaje alto, y abarca de 3.5 a 5 volts. El intermedio que hay de 2.5 a 3.5 volts se le conoce como unidad pues no definida. La unidad de medida de este tipo de componente son los bits. Un bit pues lo podemos definir como una unidad mínima de información que es empleada en la informática, y pues cualquier dispositivo digital también lo puede adquirir. Aquí mismo pues se representan valores que, o sea, pueden ser los valores que sean, y el símbolo que lo representa pues es la letra B minúscula. Ahora los tipos de compuertas
Podemos aquí alcanzar a ver 4, que es la OR, la NAND, la XNOR o la NOR. Comenzaremos con la OR, que es aquella que hace referencia a una suma de números binarios. Aquí podemos ver que se tiene que hacer uso de una tabla de verdad. Vamos a definir que una tabla de verdad, pues es una herramienta que se utiliza para conocer, pues, el comportamiento que debe de tener una compuerta lógica. En palabras más sencillas, pues esta representa las combinaciones que pueden hacer los circuitos en sus entradas y la forma que tomaría su salida. Aquí podemos ver las combinaciones se hacen con las primeras 2 letras, que es la A y la B, y ya pues el resultado o la salida de la compuerta es la letra S. En el primero, pues dice que hace referencia a una suma de sus números binarios y que se caracteriza porque en la entrada siempre hay en la entrada y bueno, en sus entradas, que es la A y la B, siempre hay números altos, que podemos decir que es el 1. Aquí podemos ver la sumatoria, bueno, y su resultado siempre es un número alto, que pues viene siendo 1. Aquí podemos ver que 1 más 0 pues es 1, 1 más 1 igual es 1. Esa es la manera en la que se comporta este tipo de compuerta. Y podemos ahí notar la función o la fórmula que se utiliza para resolverse. Y del lado derecho está pues el circuito equivalente. De esa manera sería representada gráficamente la compuerta. Para la compuerta NAND, pues dice que es la negación de la compuerta AND. Esa la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y pues esta tiene una función inversa que cuando sus entradas tienen un nivel alto, no funciona. Y cuando existe cualquier otra combinación, pues se activa. La función que tenemos ahí es una multiplicación barra. Y del otro lado, pues está de qué manera sería su circuito equivalente de manera gráfica. En el XNOR, pues es la negación de OR. Esa la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Su salida pues se activa solo en condiciones específicas y cuando sus entradas están en 0 o en 1. En eso pues nos basamos en la tabla de verdad, así como se muestra. La función pues también es AB barra y pues su circuito equivalente ahí también se puede mostrar. En el NOR pues es la negación de OR y aquí dice que la negación perdón, que la función de esta compuerta es a la inversa cuando una de sus entradas es activa y esta se comporta de manera de una señal con baja salida, por lo que vamos a entender que cada que una de sus entradas es activa, suponiendo que tiene una carga alta, que es 1, su, no, perdón, sí, cada que su entrada sea activa, su salida va a ser baja, va a ser, digamos, desconectada en cuestión a lo que se explicó anteriormente. La compuerta XOR, su salida pues solo se activa cuando sus entradas son diferentes. Aquí podemos suponer que cuando A es 1 y B es 0, como está el ejemplo, pues también se le conoce a esto como un compuesto exclusivo.
y esa es la función que se utiliza y pues su circuito de manera gráfica, el cómo se representaría. En la compuerta AND, pues funciona cuando sus entradas tienen un nivel alto y pues sus funcionamientos es, ¿cómo lo diré? Su funcionamiento es adentro de su función es idéntico a la multiplicación, debido a que pues esa es la línea que agarra para poder solucionarse. Ahí nos dice que su función pues es a por b y es igual a x. Podemos ver que donde está marcado como rojo, pues a 1 por 1 es 1. Entonces, de esa manera es como se va solucionando este tipo de compuerta. Y al lado de la función tenemos el circuito al cual equivale. Así se representaría de manera gráfica. Hola, ¿qué tal? En este tema les vamos a hablar un poquito más sobre la identificación de las compuertas lógicas. Tenemos que las compuertas lógicas también tienen una numeración para poder ser conocidas o identificarlas. Tenemos lo que es el AND, que es el 7408, el OR es el 7432, el NOT es el 7404, el NAND es el 7400 y el NOR es el 7402. El XOR es 700, es el 7486. Este es el código de numeración de dígitos que también pueden ser conocidos estas compuertas. Tenemos que son varias familias de circuitos integrados que se distinguen por el material de semiconductor que se utiliza. Estas familias, pues aquí tenemos varios, 4 ejemplos. La TTL es la lógica de transistores, el MOS es el semiconductor de óxido de metal, el ESL, la lógica de acoplamiento del emisor. También tenemos el CMOS, semiconductor de óxido de metal complementario. Slata-Shear, puertas lógicas. Tenemos el 555 temporizador. Este sería nuestro elemento en físico con sus 8 patitas, y aquí de este otro lado tenemos el funcionamiento de cada una de las patitas. En la patita número 1 tenemos que es el GND, es el polo negativo de alimentación, el número 1. El número 2 tenemos el disparo, es el si se establece el inicio aquí de retardado, pues tendremos que estar configurado como monoestable. Esto ya es para la configuración de los circuitos que se le quiera dar. El número 3 tenemos la salida, es el resultado de la operación del temporizador. En el número 4 es el reinicio. Este debe tener una corriente o alimentación de más de 0.7 voltios, ya que si no la tiene, pues este se reinicia y perdería el funcionamiento que ya se le había asignado. Tenemos el número 5, control de voltaje, que es el número 6, el umbral. El número 7 tenemos que es descarga. Se utiliza para descargar con efectividad el condensador externo. En el número 8 tenemos el voltaje de alimentación, pues que es el que nos va a alimentar el circuito, es el cable positivo que le vamos a conectar al circuito para que pueda funcionar. Es el 7404 NOT. Déjenme un poquito aquí esto, a ver si sigue viendo. Por aquí, a ver si se puede ver. El circuito integrado que contiene la compuerta NOT es el 74LS04, el cual posee internamente 6 compuertas NOT, que aquí lo podemos ver. Estas serían nuestras compuertas NOT.
hay que tener en cuenta que el pin 7 debe estar conectado a tierra para que pueda funcionar, y el pin 14 positivo, que es el GND. Aquí nos cambia un poquito lo que... No es cierto, perdón. Aquí vamos bien. Tenemos nuestro siguiente circuito, que es el 7408 AND. El 7408 es un circuito que contiene puertas lógicas AND. El pin 1, que aquí lo tenemos, es la entrada de la compuerta 1. Pues sí, vamos a manejarlo con la terminación A. Es la entrada A de la compuerta 1. El pin 2 es la entrada B de la compuerta 1. El pin 3 es la salida de la compuerta 1. El pin 4 es la entrada de la compuerta 2. El pin 5, la entrada B de la compuerta 2. Y el pin 6, el 6, es la salida de la compuerta, de la segunda compuerta. El pin 7 es el GND, el polo negativo de alimentación, que generalmente va a tierra. Seguimos con el mismo circuito. Tenemos nuestra entrada 8, 9 y 10. Aquí tenemos lo que es la entrada 10 de la entrada A de la compuerta 4, que sería esta. Y tenemos la entrada 9 de la entrada B de la compuerta 4, y el 8 sería la salida de la compuerta 4. El 11 igual es salida, el 12 es la entrada B de la compuerta 3, y el 3 es la entrada A de la compuerta 3. Y el pin 14 normalmente es el que va conectado a la batería para alimentar. Y este debe de ser de 5 voltios más menos 0.25 voltios. El 7432 OR es igual un circuito de 14 patitas. Aquí nos aparecen dos, pero tienen el mismo funcionamiento, solamente varía su diseño y pues cambian algunos pines. Ahorita les diré cuál. Existen muchas ramas de la puerta OR 732 original. Todas tienen el mismo pinout, pero diferente arquitectura interna. Todas tienen el mismo funcionamiento, pero con su arquitectura interna es diferente. Pues aquí tenemos que el pin 1 y el pin 2 es la compuerta 1. El pin 3 es la salida de la compuerta 1. Aquí tenemos, bueno, aquí los tenemos hacia abajo los 4, y aquí tenemos 2 hacia abajo y 2 hacia arriba. Y el funcionamiento es el mismo. Solamente cambian algunos diseñitos, pero el funcionamiento es el mismo.